No esperaban eso. A ver, permíteme. No esperaban eso. ¿Por qué no lo esperaban? Porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaban a saquear al país. Y esos oligarcas pues tienen sus mecanismos de control y de manipulación. Y muchos de buena fe se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa. Entonces, no les gusta, pero fue un desastre el modelo neoliberal. Y fíjense, el papel de la manipulación. ¿Qué fue lo que trataron de sembrar en la mente de los mexicanos? Lo opuesto, de que la tragedia de México, de que la crisis de México es la de ahora. Nunca había estado tan mal el país como ahora. Qué terrible. Y muchos se lo creyeron, pero además, aun cuando la realidad es otra, porque no quisieron ver la realidad y además porque fue mucho, ha sido mucho el bombardeo de mentiras. ¿Qué sucedió en la época neoliberal? Lo repito y lo repito, pero no lo creen. Les entra por aquí, les sale por acá. Fue el periodo de más saqueo a México en toda su historia. Y se puede probar técnica, científicamente. Pero no solo eso, querían destruir todo lo público y desde luego privatizarlo todo, con la idea de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. ¿Qué fue el Fobaproa? Convertir las deudas de unos cuantos en deuda pública. Bueno, en el caso de salud, ¿qué daño causaron con los rechazos? Ya se les olvidó de que presentaban examen para ingresar a las escuelas de medicina y rechazaban a los jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando no era cierto. No era que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, no había presupuesto, porque estaban promoviendo el que estudiara solo el que tenía para pagar colegiatura. Siempre lo he dicho, no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar colegiatura en una escuela privada, este es su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar
la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. ¿Desde cuándo empieza esta política privatizadora? Desde Salinas, cuando Zedillo era secretario de Educación, que reforman el artículo 3º para limitar la educación pública gratuita solo al nivel básico y dejar al mercado la educación media superior y la educación superior. ¿Qué pasaba? Miles de rechazados cada año. ¿Cuál es el resultado de esa política? Pues que aunque no lo quieren aceptar, hoy en México todavía no tenemos, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, los médicos que necesita el país, pero mucho menos los especialistas que necesita México. Fíjense el daño que causaron. ¿Cómo es que vamos a poder tener todos los especialistas en los hospitales para garantizar el derecho a la salud? Bueno, aumentamos al doble las becas de especialistas. ¿Saben que cuando tomamos esa decisión, y aquí está el doctor Alcocer, decir vamos a abrir más, vamos a incrementar al doble las becas para que se puedan especializar más médicos? Recibimos cartas de protesta de asociaciones de médicos especialistas y me consta, desde que entramos al gobierno, no voy a olvidar, lo primero que hicimos, porque esto lo teníamos pensado desde el inicio, pero llegó la pandemia y tuvimos que actuar en emergencia. Lo recuerdo muy bien que recorrimos en el 2019 80 hospitales del IMSS Bienestar. Estuvimos, y recuerdo que estuvimos en 3 hospitales del IMSS Bienestar de Yucatán, y en ninguno de los 3 había pediatra. Y así, en general, porque además no tenemos todos los especialistas y por distintas razones que respetamos. No cualquier especialista se quiere ir a un hospital, a una zona marginada. Hemos ahora ampliado las becas, tenemos más especialistas, más estímulos, se abrió la posibilidad de que si un especialista del seguro ya estaba jubilado, pero todavía estaba en condiciones de seguir atendiendo pacientes, que se les contrataba sin quitarles su pensión. Y también queremos agradecer, que esto tampoco les gusta nada a nuestros adversarios, pero esto es un asunto que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo y es un derecho humano, no es un asunto ideológico. Contratamos médicos especialistas en Cuba. Tenemos firmado un convenio con el gobierno de Cuba y quiero aprovechar para agradecerle mucho al pueblo hermano de Cuba, a su gobierno, por el apoyo que ha significado el que nos estén ayudando con estos médicos especialistas que están en la Sierra de Nayarit, en Campeche, que están en Colima, que están en todos lados. Y van a llegar otros. Este es un proceso que va a concluir en su etapa final en septiembre, pero estamos
trabajando al mismo tiempo en varios aspectos. Por ejemplo, también estamos terminando de resolver todo lo que es el abasto de medicamentos y la distribución de medicamentos. ¿Saben que habían hospitales como en el Estado de México, donde la farmacia del hospital estaba privatizada y habían contratos con empresas, ni siquiera laboratorios o médicos especialistas o empresarios vinculados a la salud, no, traficantes de influencia, políticos corruptos, vinculados con medios de manipulación. Entonces, es importante que se conozca todo esto y que ojalá, y lo digo de manera sincera, nuestros adversarios, no estoy hablando de los dirigentes, porque ellos tienen un propósito muy definido. A ellos lo que los mueve es el dinero. Y lo que no quieren es dejar de acrecentar sus privilegios. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Pero sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar y también a que no abandonen el principio filosófico, humanista del amor al prójimo, que no alberguen odio, que hay que tenerle respeto y mucho amor a nuestros semejantes. Ayer estaba yo viendo, a ver si lo encuentras por ahí, no sé si sea cierto, si existe la persona, pero es muy ilustrativo de hasta dónde puede llegar un pensamiento, vamos a decir, fanático, para que se entienda mejor. Por lo general no es un pensamiento del pueblo, incluso de la gente que no está con nosotros, pero que pertenece a las clases populares, sino por lo general es de gente de arriba, además que ese es el otro fenómeno que hay que analizar bien, de quienes supuestamente tienen más nivel académico. Por eso siempre hablo de que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. No precisamente el más educado es el más culto.